Gracias, Pati. Pues bueno, vamos a la segunda parte de la plática. Eh, les recuerdo, a ver, les recuerdo que el día uno hablamos de varias cosas de homogeneidad y de grado de homogeneidad, que fue pues lo más a lo que nos queremos enfocar, pues. Eh, en este día les voy a hablar de dendritas y el siguiente día ya les hablaré de los abanicos suaves. En realidad, los teoremas que probamos Logan y yo es, son de ese día 3. Entonces ahorita todavía les voy a hablar cosas que hizo otra gente, ¿no? De hecho, les voy a hablar de lo que hicieron, lo que hizo Yaciel en su doctorado con Gerardo Acosta como asesor. Entonces, pues, bueno. Pero bueno, estos resultados son nuevos, ¿no? De 2017. Entonces, les recuerdo primero que estábamos trabajando con esto del grado de homogeneidad, ¿no? Y puse, este era el último ejemplo que vimos al final de la vez pasada, aunque ya no lo terminé de hacer, ¿no? Pero básicamente la idea es la siguiente. Eh, pues hay puntos, ¿no? Distintos tipos de puntos, que son los tipos topológicos, digamos. Y entonces, por ejemplo, estos puntitos que están en naranja aquí, estos dos, como observó Gerardo la vez pasada, esos son puntos de ramificación de orden 5, los dos, ¿no? Tanto este como este. Pero en realidad son distintos, ¿no? Porque los arcos externos, ¿no? A ver, voy a agarrar un color. ¿Qué color será? Amarillo. Los arcos externos que son estos, ¿no? Bueno, ya los llamé aristas externas, ¿verdad? Aquí hay 4 aristas externas saliendo de este punto, o digamos con extremos de este punto, y aquí nada más hay 3, ¿no? Y pues es como una arista interna entre los dos puntos, ¿no? Y aquí hay otra arista interna, ¿no? Que tiene a este punto como extremo, ¿no? Entonces, pues esas cosas son distintas desde el punto de vista de homeomorfismos, ¿no? Por eso es que le puse, por ejemplo, a este 1 y a este 2, porque son dos puntos, digamos, son distintos, están en distintas órbitas, ¿sí? Todos estos puntos de esta arista, que le puse 3, son una órbita, ¿no? Luego, por ejemplo, todos estos que les puse el número 5, pues son la misma órbita, ¿no? Todos estos extremos que son de número 6 es la misma órbita, y así sucesivamente con los otros, ¿no? Algo que les comentaba la vez pasada es, por ejemplo, estos puntos que dibujé como en rosita, o magenta creo que son 4 puntos, y esos puntos todos tienen, si no me equivoco, tienen orden 3. Pero pues en realidad, por la posición en la que están, en la gráfica o en el árbol, pues los homeomorfismos los van a dejar fijos, ¿no? Es lo que les dejé, digamos, como de tarea. Bueno, y entonces por eso les puse números distintos a cada uno, ¿no? Y entonces, bueno, entonces ya le comentaba a Patty ayer, bueno, al fin, después de que ya acabamos la reunión de Zoom, que les puse en una carpeta de Google Drive pues esos archivos, entonces ahí se los piden a Patty. Creo que los voy a poner en la página. Bueno, entonces, pues estábamos en árbol, ¿no? Y entonces en esta serie de pláticas estoy suponiendo básicamente que no saben nada. Entonces, ahora, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues hacer, pues como árboles, pero un poco más generales, ¿no? Entonces, esos son lo que llamamos las dendritas, ¿no? Que es de esos temas muy bonitos que uno ve y eh, pues a mí me gustan mucho las dendritas. Desde la licenciatura empecé, o sea, hice una tesis de licenciatura sobre dendritas. Y pues primero fíjense, los dibujos son como, pues la idea es que son como árboles, pero que son como infinitos de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí fíjense que, pues como que tiene un número finito de puntos de ramificación, ¿no? Por ejemplo, aquí, estos puntos son puntos de ramificación y van convergiendo a otro punto,
cosa que no puede pasar en los árboles, bueno, en las gráficas en general. Este punto, pues sale de él, bueno, obviamente no puedo dibujar todo porque pues nuestro mundo es hasta cierto punto finito, ¿no? Entonces, pues el chiste de este punto es que o sea, justamente sale una cantidad infinita, numerable de arcos de él. ¿Sí? Y aquí, aunque esto parece un árbol, pues el chiste también es que, ahorita les voy a explicar cómo se construye este, ¿no? Bueno, al ratito. También tiene una infinidad de puntos de ramificación, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, la definición formal es que las dendritas son los continuos que son localmente conexos que no tienen circunferencias, ¿sí? Bueno, por un teorema, ya no me acuerdo cómo se llama el teorema. Bueno, hay un teorema que dice que los continuos localmente conexos son arcoconexos, ¿no? Entonces, pues en cierta forma, las dendritas son como una versión infinita de los árboles, ¿no? O sea, porque justamente por esto de que no contienen circunferencias, son una versión infinita de los árboles, pero es una versión localmente conexa. Entonces es como una generalización. Ahora fíjense, aquí abajo puse, si tienen dos puntos en una dendrita, hay un único arco con extremos X y Y. La existencia, pues, es el teorema que les estoy diciendo. La unicidad de los arcos, pues, tiene que ver con que no existe circunferencias. Ahí les dejé de ejercicio eso, bueno, en la lista de ejercicios. Y bueno, de una vez no sé si aquí anotar, lo denotamos por XY. Como la vez pasada, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con dendritas y vamos a hablar sobre su grado de homogeneidad, ¿no? Entonces, en primera, estas definiciones que teníamos para gráficas finitas van a funcionar, bueno, para árboles, en realidad las teníamos para árboles, ¿no? Van a funcionar también para dendritas, ¿no? El orden de un punto es cuántas componentes te quedan si quitas el punto, ¿no? E igual los puntos de una dendrita se dividen en puntos extremos, que son de orden 1, puntos ordinarios de orden 2 y puntos de ramificación de orden 3, ¿no? Entonces es análogo esto a lo que pasa en los árboles. ¿Sí? Bueno, excepto que, bueno, naturalmente hay cosas nuevas, ¿no? Porque pues ya no estamos en árboles, ¿no? Bueno, y entonces fíjense. ¿Qué pasa si el orden de P, el orden de un punto ahora puede ser infinito, ¿no? Bueno, no como en las gráficas, ¿no? Que es una unión finita de arcos, entonces, que se intersectan en una cantidad finita de puntos, entonces ahí los órdenes tienen que ser finitos. Entonces, aquí puede ser infinito el orden, pero no puede ser o sea, no puede ser cualquier infinito, ¿no? De hecho, solamente puede ser este tipo, ¿no? Que está escrito aquí. Y es el orden que le llamamos omega, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando el orden de un punto es omega? Pues lo que pasa es que si quitas el punto, pues en primera se divide en una cantidad, pues omega, o sea, numerable de componentes, digamos. Bueno, son componentes, ¿no? Pero además hay una cosa más, eh, que los diámetros de estos componentes no pueden ser muy grandes todos, tienen que converger a cero, de hecho, ¿no? Por ahí les dejé un ejercicio en el que se puede probar eso. Básicamente lo que tienen que usar es conexidad local. Bueno, y entonces este dibujito representa pues dos cosas. Primero, la primera dendrita que voy a presentar y segundo, cómo se ve esto del orden infinito, ¿no? Entonces, pues este punto que es aquí, que está aquí, que estoy marcando en rojo, es el punto que es de orden infinito, ¿sí? Y si se fijan, bueno, pues justamente cuando lo quitan, las componentes, bueno, el chiste aquí es que, por ejemplo, esta es una componente, esta pues tiene cierto diámetro, pero después, si vas visitando otras componentes, pues forzosamente van haciéndose chiquitas, ¿no? Eso es lo que quiere decir con que el límite de los diámetros sea cero. Y bueno, aquí también les digo, no puedo dibujar una infinidad de arcos
en la computadora, pero pues aquí siguen más, ¿no? Que se van haciendo más chiquitos, más chiquitos. Bueno. Entonces, esto es cómo se ve el orden infinito. Pues básicamente, cualquier dendrita, si tienen un punto de orden infinito, se ve así. Excepto que a lo mejor, por ejemplo, estos arcos ya no son arcos, ¿no? Sino son otras cosas más complicadas. Vamos a ver ejemplos de eso también. Y bueno, también aprovechando que estamos presentando este continuo, pues lo que sucede aquí es que, bueno, primero vuelvo a marcar de aquí de rojo este punto, ¿no? Ese punto, bueno, primero, la dendrita se llama F omega, ¿no? Es esta que está aquí escrita. Y pues es la única dendrita que tiene un único punto de ramificación, que es el rojo, y que es de orden infinito, ¿no? Así la podrían caracterizar. ¿Sí? Pues justamente como el punto es de orden infinito, pues ese punto es una órbita, ¿no? Ahora, los puntos, igual que como hicimos en el NO2 simple, estos puntos extremos que estoy dibujando en verdecito, esos puntos son otra órbita, ¿no? Porque, bueno, básicamente puedes intercambiar cualesquiera dos, ¿no? O sea, si intercambias solamente dos de esos arcos, pues no hay, eso sigue siendo, eso es un homomorfismo, ¿no? Entonces, todos los puntos verdes, los puntos extremos, pues son también otra órbita, ¿no? Entonces, voy a poner las órbitas. Entonces, una órbita es el centro. Bueno, así le voy a decir, ¿no? El centro, que es el rojito. Otra órbita son los puntos extremos. Y la otra órbita, pues es los puntos que ya están dibujados de azul, ¿no? Los puntos ordinarios. También puedes, por la misma razón, ¿no? Que puedes intercambiar cualesquiera dos, ¿no? Entonces los puntos ordinarios están en una misma órbita y aparte los ordinarios y los extremos están en órbitas distintas por lo que dijimos, ¿no? Ayer. Si quitas un ordinario, estás separando al espacio, ¿no? Pero si quitas este punto, pues no se separa, ¿no? Queda conexo. Entonces por eso es que son distintas. Entonces, pues aquí básicamente lo que les estoy diciendo es que el grado de homogeneidad de F omega es 3, ¿no? Bueno, allí traté de guardar y como que no vio todo, pero bueno. Entonces ahí ya tenemos el primer ejemplo de dendrita y calculamos su grado de homogeneidad, ¿no? Y entonces podemos decir algunas cosas, ¿no? Inmediatamente el grado de homogeneidad, ¿no? O de grado de homogeneidad bajo. Primero, la única dendrita con grado de homogeneidad 2 es el arco. A ver, ¿por qué? Y hasta lo pongo como observación, ¿no? Pues simplemente es porque, pues por los tres tipos de puntos que estoy mencionando, ¿no? Extremo, ordinario y de ramificación. Bueno, de esa observación cuando ya sabes más cosas de dendritas, ¿no? Pero pues hay cosas... ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, aquí hay una pregunta aquí. Ajá. Aquí pregunta Adrián si hay algunos resultados para ver el número de órbitas bajo el grupo de homomorfismos, pero en vez de ver la órbita de puntos, ver la órbita de aristas. Órbita de aristas. Pues así algo tan general como eso, o cómo decirlo. Pues en primera, ¿qué es una arista? Yo estoy definiendo una arista como un arco que tiene un punto de ramificación, o que sus extremos, perdón, son o de ramificación o extremos de la dendrita, ¿no? Entonces, pues, que yo sepa, no hay tales resultados, pero seguramente se pueden deducir de estos, ¿no? Y pues hasta ahora, hasta donde tengo entendido, solamente se saben cosas de grado de homogeneidad 2 y 3, ¿no? Que es lo que les voy a hablar hoy. Entonces, pues más en general no se sabe, pero seguramente tiene que ver, ¿no? Ok, gracias. Bueno, entonces les decía, el grado de homogeneidad, si tiene grado de homogeneidad 2 la dendrita, pues forzosamente es el arco. Y les decía que era porque hay tres tipos de puntos, ¿no? Extremos, ordinarios, de ramificación. Y pues si no hay, o sea,
el único que puede no haber es el de ramificación, y en ese caso, pues todos los puntos son ordinarios extremos y es el arco, ¿no? Entonces, pues el siguiente paso pues, sería pensar cuáles son las dendritas de grado de homogeneidad 3, ¿no? Pues entonces, justamente esto es de lo que trata el trabajo de Yaciel y Gerardo, ¿sí? Y pues bueno, fíjense, si el grado de homogeneidad es 3, entonces forzosamente las 3 órbitas son los extremos, una órbita es los extremos, una órbita son los ordinarios y una órbita son los de ramificación, ¿no? Forzosamente, ¿sí? Bueno. Entonces antes de que sigamos avanzando, ahorita voy a hablarlo, ahora sí ya voy a definir 1 sobre n homogéneo. Lo que decía ayer al final era que creo que cuando hablas en general de grado de homogeneidad, pues es mejor decir grado de homogeneidad. Pero si, pues digamos, estás hablando de un grado de homogeneidad fijo mucho tiempo, pues igual 1 sobre n homogéneo no suena mal, ¿no? Y es más compacto o más chica la expresión. Entonces voy a decir 1 sobre n homogéneo en estos casos. Y pues básicamente voy a hablarles de dendritas 1/3 homogéneas, ¿no? O es lo mismo que de grado de homogeneidad 3. Bueno. Entonces, lo primero que hay que observar, bueno, lo primero que se me ocurrió platicarles fue de esta dendrita W. Porque esta dendrita W pues no va a ser de grado de homogeneidad, no va a ser 1/3 homogénea. Y les voy a explicar por qué, ¿no? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Por las que no es. Pero fíjense, en primera, esta dendrita la tengo que describir, ¿no? Entonces, pues es un arco, este arco que es horizontal, ¿no? Y construyen una sucesión convergente en él, pues en este caso como decreciente, ¿sí? Y que converja, digamos, a este punto que le voy a poner en azul. Y este punto le voy a poner P, más para llamarle de alguna forma. La asociación de puntos rojos converge a P. Y luego en cada punto rojo agregan una arista, ¿no? Entonces agregan, por ejemplo, esta arista para ese punto rojo y agregan el resto de las aristas, ¿no? Claro que se tienen que ir haciéndose chiquitas, ¿no? Para que sea una dendrita esto. Y entonces ahí está la dendrita construida, ¿no? Entonces ahí está el punto P. Ese punto, fíjense que es un punto ordinario, ¿sí? El orden en X de P, en X, bueno, tiene nombre la dendrita, ¿verdad? W es igual a 2. ¿Por qué? Pues porque, pues si lo quitan, en realidad nada más están separando en 2 componentes, ¿no? Aunque sea límite de otros puntos, pues es un punto ordinario, ¿no? Entonces, pues ese punto es ordinario. Ahora, pueden fijarse en otros puntos, por ejemplo, pueden tomar un punto que esté bueno, tal vez lo pongo también color azulito, un punto aquí a la izquierda y este punto de acá, ¿sí? Entonces ahora le voy a poner nombre a esos puntos, entonces digamos que este es Q y este es R. Ahora fíjense que los 3 puntos P, Q y R son puntos ordinarios, o sea, de orden 2. Entonces, pues dijimos, si tuvieras una dendrita con grado de homogeneidad 3, esos 3 puntos como son ordinarios, pues tendrían que ser iguales, ¿no? Pero no lo son, ¿no? Fíjense, les voy a decir por qué. En primera, P está en la cerradura del conjunto de puntos de ramificación. ¿Por qué? Pues porque está estos conjuntos rojitos, estos puntos rojitos que son de ramificación que convergen a P, ¿sí? Pero Q y R no están, ¿no? Q y R no están en la cerradura de los puntos de ramificación, ¿sí? Entonces, recuerden que justamente los puntos de ramificación son un tipo topológico. Entonces están fijos bajo homeomorfismos.
pues también la cerradura de los puntos de ramificación va a tener que estar fija bajo homeomorfismos, ¿no? Entonces, pues por eso P es diferente de Q y de R, ¿sí? Entonces, ya ahí tenemos dos tipos de puntos, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Hay otra cosa más, ¿no? Lo que ocurre es que Q está en un arco externo, en un arco, en una, bueno, le había llamado arista, ¿no? Externa. Le había llamado arista en el caso de gráficas y le voy a llamar así, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que está esta arista aquí con extremo, pues digamos P, y el otro extremo es un punto extremo. El otro extremo de esta arista es un punto extremo de la dendrita. Esa arista, pues digamos que es como externa porque tiene un punto externo, ¿no? Un punto de E de X, ¿no? A ver, lo voy a escribir. Porque es medio confuso, ¿no? Este punto de aquí, este punto está en E de X. Por eso es que le llamo arista externa. Pero el R no, ¿verdad? En una arista, este estaría más bien como en una arista interna, ¿no? Que no he definido ni externa ni interna, pero pues no quiero definirlo porque más bien como que no importa mucho. ¿Sí? Pero el chiste es que fíjense, esta arista que dibujé aquí, pues sus extremos son puntos de ramificación, o en particular no son puntos de E de X, ¿no? Entonces, pues naturalmente Q y R también van a ser puntos distintos, ¿no? Desde el punto de vista de los homeomorfismos, van a lugares distintos, o sea, son órbitas distintas, ¿sí? Entonces, fíjense, ya tengo aquí 3 tipos de órbitas distintas en una dendrita, ¿no? Y pues no, si queremos encontrar dendritas un tercio homogéneas, pues queremos que esto no pase, ¿no? Ahora, ¿qué significa que esto no pase? Pues que de estos 3 tipos de puntos nada más haya uno, ¿no? O sea, podría ser que o todos fueran extremos, perdón, estar en la cerradura de un punto de ramificación, o que todos estén en una arista externa, o que todos estén en una arista interna, ¿no? Si pasa eso, pues ya hay más posibilidad de que, ¿cómo se llama? Pues de que sea un tercio homogénea la dendrita, ¿no? Entonces, por eso hice, bueno, ahí está, ¿no? Es lo que estoy diciendo, nomás lo escribí, ¿sí? Si tienen entonces dice aquí arriba, si tienen una dendrita un tercio homogénea, entonces solamente hay las siguientes posibilidades, ¿no? Para puntos ordinarios. Una es que todos sean límites de puntos de ramificación. Otro es que ninguno sean límites de puntos de ramificación y estén en aristas internas. O, otra vez, que no sean límites y que estén en aristas externas, ¿no? Entonces, pues básicamente esta clasificación es la que hicieron Gerardo y Yaciel en su artículo. Entonces, bueno, la siguiente diapositiva hago un cuadrito, pero primero voy a hablar de este lema, nada más decir, es una cosa técnica, ¿no? Rodrigo, Sí. una pregunta más. Ajá. Aquí pregunta Adrián si el grado de homogeneidad de una dendrita es finito, que si existe un subgrupo finito de homomorfismos cuya acción tenga exactamente el número de homogeneidad de órbitas. Un grupo finito no creo. No Un creo que sea subgrupo finito. finito. Un subgrupo finito, sí, no creo, porque, pues al menos, o sea, ¿cómo es esto? Para mover los puntos dentro de una órbita, pues necesitas un montón de homeomorfismos, ¿no? Entonces el grupo va a tener que ser infinito. Simplemente para, a ver, dibujo, el primero, ¿no? Inclusive en una gráfica. O sea, simplemente los homeomorfismos que necesitas para probar que este 3 es una órbita, pues ahí necesitas una infinidad. ¿Sí? Sí, necesitas una infinidad, pues básicamente porque el conjunto es no numerable, ¿no? Sí,
Sí, así es. Entonces, pues infinito no va a ser. Muy bien. Bueno. Entonces, estaba en esta cosa técnica, ¿no? Que simplemente si tienen, por ejemplo, está esto. Estos puntos son, digamos, los puntos de acumulación, de los puntos de ramificación. Pues tienen que estar en la cerradura de puntos extremos, ¿no? O sea, o son un punto extremo o son límite de puntos extremos, ¿no? Entonces, y también aquí en esta segunda igualdad, esta segunda contención, perdón, si tienen un punto que sea límite de puntos extremos, pues o es de ramificación o es también límite de puntos de ramificación, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son importantes para hacer la clasificación. Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle. Entonces, aquí está la tablita que les mencionaba, ¿no? Entonces, esta tablita va a ser la de dendritas 1/3 homogéneas. Y lo que voy a hacer es, pues, clasificar. Fíjense, de este lado van a ser las dendritas que cada punto ordinario es límite de puntos de ramificación y entonces los de ramificación son densos, ¿no? En X. O sea, en realidad todo punto va a ser límite de puntos de ramificación. Y el resto, o sea, toda esta parte de la tablita va a ser cuando no pasa eso, ¿no? Pero recuerden que tiene que pasar lo opuesto, que ningún punto ordinario sea límite de puntos de ramificación. Por eso es que dice aquí la clasificación de cuando O de X es abierto. Bueno, entonces sucede que en esta parte de cuando O de X, cuando los ordinarios es un conjunto abierto, pues va a tener sus casos, ¿no? Ya hablé de las aristas interiores, que ni las definí bien, ¿verdad? Pero bueno, imagínense que cuando las aristas son interiores y estas cuando las aristas son exteriores, ¿no? Y además va a haber dos casos con respecto al conjunto de puntos extremos. Uno es que sea cerrado y otro es cuando no es cerrado. ¿Sí? Y entonces en cada una de estas casillitas que dibujé, voy a dibujar una dendrita, porque nada más va a haber o una dendrita o una familia, ¿no? De dendritas que se construyen igual. De hecho, ya puedo llenar en este momento dos de estas casillas. Aquí está. ¿Sí? Fíjense. Justamente, el N2 simple, que es el que vimos iba a decir la clase pasada, bueno, ayer. Justamente que es un punto y una cantidad finita de arcos que salen de él, ¿no? Pues este es un ejemplo de una dendrita 1/3 homogénea, ¿no? Donde todas las aristas son exteriores, ¿no? O sea que tienen sus puntos, que tienen un punto extremo, y que el conjunto de puntos extremos es cerrado, ¿sí? Bueno, y si el conjunto de puntos extremos no es cerrado, pues tienen esta dendrita F omega que ya expliqué, que también construí, ¿no? Entonces, pues miren, fíjense, ya tenemos al menos dos ejemplos de dendritas 1/3 homogéneas. Bueno, en realidad no son dos, ¿no? Porque el N-odo, pues hay uno para cada N, ¿no? A partir de 3. ¿Sí? Entonces, esta de aquí es una familia numerable, ¿no? De dendritas. Bueno, entonces, pues vamos, les voy a ir describiendo cada una de las dendritas que va en esta casilla, ¿no? Tratar de explicar por qué son 1/3 homogéneas, no con mucho detalle porque pues las pruebas a veces son un poco difíciles, o al menos, pues sí tienen su chiste, ¿no? Probar esto. Y bueno, no les voy a probar que estas son, las que ponga son todas, ¿no? Esa pues también estaría más difícil de probar. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, primero les quiero presentar este tipo de dendritas, ¿no? Esta es la dendrita que se llama D3. Entonces, fíjense.
Les voy a explicar cómo se construye, porque pues naturalmente esto que está dibujado no es toda la dendrita. Bueno, entonces va a ser una construcción otra vez, pues como en la anterior, ¿no? Recursiva. Vamos a ir en cada paso haciendo algo y después en el paso final, bueno, ahorita les digo qué se hace. Entonces, el primer paso, tomen un punto. Toda esta construcción se hace en el plano, ¿no? Piensen que están en R2, tomen un punto y tomen, pues digamos, como es de 3, como es un 3, el subíndice, pues van a tomarse 3 arcos que se intersecten en ese punto, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ese es el primer paso, ¿no? Ahora, en el segundo paso, lo que van a hacer es tomar estas aristas, bueno, azules que dibujé, y escoger su punto medio. Y lo ponen, y lo voy a dibujar en rojito. Ahí está el punto medio, ¿no? Y ahora, lo que voy a hacer es que los puntos rojos quiero que sean de orden 3, ¿no? Entonces, como quiero que sean de orden 3, pues aquí, por ejemplo, a este le falta ponerle un arco, ¿no? Aquí le falta un arco, aquí le falta un arco y ya. Ahora sí lo que está dibujado es de orden 3. Pues eso sería el segundo paso. Ahora, el tercer paso es tomarse todos los, pues digamos, las aristas que quedan, porque pues esto hasta donde voy es una gráfica, ¿no? Toman su punto medio, pero también, por ejemplo, aquí, punto medio, este es punto medio, y me falta ese, ¿no? Y otra vez van a querer que todos esos sean puntos de orden 3, entonces pues les agregan arquitos para que así sea. Y pues así se siguen, ¿no? En el siguiente paso pues tendrían que tomarse todos los puntos medios. Ahora fíjense que justamente los puntos, como voy tomándome puntos medios, pues voy, ¿cómo se dice? O sea, los puntos que son de ramificación se van acercando cada vez más entre sí, ¿no? Bueno, y luego le ponen, ya no voy a dibujar todos, pero nomás, o sea, en cada uno ponen un arquito, ¿no? Para que sea de orden 3, etcétera, ¿no? Ah, fíjense, ahí me falta un rojo. Tendría que ponerlo ahí, ¿verdad? Y bueno, ya, yo creo que ya dibujé suficientes, ¿no? Bueno, esto sería lo que hacen en todos los puntos rojos, ¿sí? Y ese sería el siguiente paso. Ahora, pues aquí la construcción es un poco técnica porque al final, ¿qué haces, no? Al final tienes que tomarte la unión de todos estos y tomarte la cerradura, ¿sí? Entonces por ahí hay cosas que tienes que tener cuidado con los tamaños de esos arquitos que vas poniendo, tienen que ser cada vez más chiquitos, ¿no? De hecho, por ahí en mi tesis de licenciatura estas cosas me preocuparon y dije, ay, pero ¿cómo aseguro que es dendrita? Pues bueno, ahí tiene su chiste, ¿no? Ya no pude evitar poner todos estos arquitos. Bueno, entonces, fíjense que si sigo agregando los puntos de ramificación y voy tomando puntos medios, pues al final el conjunto de puntos de ramificación va a ser denso, ¿no? Porque cerca de cualquier punto va a haber algún punto de ramificación, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una dendrita que tiene sus puntos de ramificación densos, ¿no? Bueno, y naturalmente hay, bueno, no sé si decirlo naturalmente, pero creo que se puede imaginar uno que esta es nada más una de varias, ¿no? Este es de 3, ¿no? Pero pues pueden dibujar de n para cualquier n número natural, ¿sí? O de omega, que sería que en cada punto tiene orden omega. Bueno, algo importante que quería decir es que en esta construcción hay algunos puntos que se agregan al final, ¿no? O sea, haces esta construcción
con los números naturales y al final tomas la unión, pero después tienes que tomar la cerradura para que sea compacto. Y esos puntos en la cerradura, pues son puntos, pues los que les digo que están como escondidos, ¿no? Son puntos extremos. Y de hecho por ahí, bueno, información, ¿no? Extra, esos puntos forman un conjunto G delta. Entonces son G delta denso en la dendrita. Entonces son un montón, ¿no? En realidad. Bueno. Ahora el enunciado, ¿no? Pues estas dendritas pues son clásicas, ¿no? Pero digamos su unicidad la probó Bodek-Hartonic y esta persona que no conocía en 1994, y lo que dice es, si tomas un número natural, bueno, este es un número natural mayor que 3 o n igual a omega, ¿no? Entonces hay una única dendrita de n con las siguientes propiedades, ¿no? Una es que el conjunto de puntos extremos es denso o equivalentemente el conjuntos de puntos de ramificación es denso y que cada punto de ramificación tiene orden n. Ahí está. Ah, es que este es x mayúscula, este es x minúscula, se ven muy parecidas, ¿no? Bueno, pero todos los puntos tienen el mismo orden, ¿no? Y esa es la que llamamos dendrita universal, ¿no? Y pues es un teorema de Janusz-Hartonic. Fíjense, el de arriba es Bodek-Hartonic y el de abajo es Janusz-Hartonic, son diferentes, aunque son del mismo año los artículos. Janusz es el que prueba que la dendrita universal de orden n es un tercio homogéneo, ¿no? Y entonces quisiera tratar de explicar por qué, aunque tratar de explicar por qué está difícil, porque pues recuerden que tendríamos que hacerlo para puntos de ramificación, puntos ordinarios y puntos extremos, ¿no? Entonces, pues básicamente yo les voy a contar nada más el de puntos de ramificación, ¿no? Porque es el más fácil, o sea, de por qué probar que cualesquiera dos puntos de ramificación puedes mandar uno al otro. Entonces voy a tratar de explicar por qué este punto lo puedes mandar aquí, ¿no? Bueno, y entonces esto es con colorcitos. Pues fíjense, a ver cómo le voy a hacer. Fíjense que esta dendrita, o sea, este pedazo que estoy dibujando en naranja. Claro, naturalmente es toda la dendrita universal, ¿no? No, lo que está dibujado no solo es lo que está dibujado, es toda la dendrita. Pues ese pedazo, pues en realidad es como una dendrita universal, de hecho, ¿no? Si se ponen a pensar, este naranja en realidad es homeomorfo a todo. Y en particular va a ser homeomorfo a este pedacito, pues digamos a este, ¿no? Claro que ahorita no se ve porque nada más está construida una parte finita, pero al final van a ser homeomorfos, ¿sí? Luego, de la misma manera, este pedazo de la dendrita, pues en realidad es igual a este, ¿no? Y claro, no solo es igual, ¿no? Sino hay un homeomorfismo que manda uno al otro y que manda el rojo al rojo, ¿no? Un homeomorfismo que manda el naranja al naranja y el punto rojo al punto rojo. ¿Sí? Igual para el rosa. Y bueno, lo que queda a lo mejor es un poco difícil de imaginarse, pero pues voy a tratar de explicar por qué. Fíjense, fíjense en este arquito, ¿sí? Entonces, mándenlo a este arquito. Ahí, bueno, ahí más o menos, ¿no? Bueno, luego, pues lo dibujo igual, del mismo color este. Este de aquí es homeomorfo a este. Es otra copia de la dendrita universal, ¿no? Y lo que me queda, pues aunque se vea medio feo, ¿no? O sea, por ejemplo, está aquí este pedazo que nada más parece que es un arco. Bueno, pero de hecho ese es, o sea, todo esto. Eso también, eso que está en azul también es una dendrita universal. Y ¿cuál tiene que ser? Ya iba a ponerla mal. Pues es en realidad esta. O sea, es igual homeomorfa a esta.
Y lo que queda es de otro color. Lo que queda es esto. Pues en realidad es homeomorfo a este, ¿no? Ahí está, ¿no? Si no me equivoco, ahí está, ¿no? Y básicamente así se hace el homeomorfismo, ¿no? Claro, considerando que cada una de ellas es una dendrita, va a ser una dendrita universal, pero pues por el teorema de Haratonik, pues son lo mismo, ¿no? De Janus Haratonik, cada uno de esos pedacitos chiquitos es homeomorfo al grande. ¿Sí? Y esto probaría que todos los puntos, bueno, un argumento parecido a esto probaría que todos los puntos de ramificación están en una misma órbita, ¿no? Ahora, los ordinarios y los extremos pues están más difíciles, ¿no? Y fíjense que los extremos, pues también hay dos tipos de extremos, ¿no? Los que dije que estaban, o sea, los que construye uno, por ejemplo, aquí hay este extremo, ay, bueno, yo no quiero encimar, pero este extremo, ¿no? Desde el primer paso se construye, ¿no? Y entonces a lo mejor si quieren mandar ese extremo, pues a bueno, no, eso es medio tramposo, ¿verdad? A ver, voy a decir, por ejemplo, este extremo a ¿no? Se construyen en diferentes pasos, pero pues aquí, de hecho, este mismo que dibujé, este homeomorfismo que dibujé, de cierta forma, sirve también para ese par de puntos, ¿no? Pero, pues acuérdense que les dije que hay puntos escondidos ahí que salen al final, ¿no? Cuando tomas la cerradura. Entonces ahí los homeomorfismos no van a ser tan sencillos de construir, ¿no? Entonces tiene su chiste esto. Bueno, y ya con eso termino esta dendrita universal y ya la puedo poner en la lista, ¿no? De dendritas 1/3 homogéneas. ¿Sí? Ahora siguen las otras dos, ¿no? La construcción de las otras dos pues es muy parecida. Nada más que, a ver, ¿cuál es la característica que sigue? Que todas las aristas sean interiores. O sea, en este caso el conjunto de puntos ordinarios tiene que ser abierto. Y vamos a empezar con esta, ¿no? O sea, la que va aquí. Que tiene sus puntos extremos cerrados. Y es esta, la dendrita de... Ya no sé cómo se pronuncia. G-Man, G-Man, no sé. Bueno, esta dendrita. Bueno, ¿cómo se construye? Pues básicamente aquí abajo, si se fijan en esta parte de abajo, pero mejor lo pongo con resaltador, o sea, aquí, esta parte de hasta abajo es como un conjunto, o sea, lo que están tomando es un conjunto de Cantor aquí abajo. Y aquí está un conjunto de Cantor. ¿Sí? Y bueno, entonces lo que van a hacer, lo que hacen es como conseguir o sea, empezar desde arriba, ¿no? Desde este punto de arriba. Y van a ir como bifurcando, ¿no? Cada vez. Acuérdense que el conjunto de Cantor, pues el primer paso sería como estos dos cerrados que son abiertos también en el Cantor, ¿no? Y entonces pues trazas como un segmento hacia uno de ellos y otro segmento hacia otro de ellos, ¿no? Pero luego en el siguiente paso, pues cada uno se divide en dos, ¿no? Entonces pues tienes que bifurcar ahí, ¿no? Y así te sigues, ¿no? En cada paso, bueno, nomás voy a dibujar este otro. Por ejemplo, ahí están dos, entonces aquí tienes que bifurcar. Claro, y lo tienes, y ahí parece como que ya llegué hasta abajo, pero no, ¿verdad? O sea, tienes que continuar esta bifurcación. Y esta es la dendrita que nos interesa, ¿no? Bueno, entonces, pues aquí es claro que su conjunto de puntos extremos es cerrado porque es el conjunto de Cantor, ¿no? Pues justamente Patty, creo que este es Bodek, Haratonik, Daniel Arévalo, en 2001, probaron
justamente caracterizaron estas dendritas, ¿no? Pero bueno, no solamente la que les dibujé en la anterior, sino toda una familia para cada número natural mayor o igual que 3. Hay una dendrita GN, ¿no? Que su conjunto de puntos extremos es cerrado y todos los puntos de ramificación tienen orden n. Esta que dibujé aquí, pues todos los puntos de ramificación tienen orden 3, ¿no? Entonces ahí están los puntos de ramificación. Ay, pero los debería de dibujar de rojo porque los extremos ya son rojos. Bueno, ahí están todos esos, ¿no? Justamente porque, por eso dije bifurcar, porque pues ya estaban en un arco y ahora van a estar en 2. ¿Qué iba a poner aquí? Esta sería G3, ¿no? Bueno, cuidado, este punto de aquí arriba no es de ramificación, ¿eh? De hecho, cuando estaba dibujándolos, me equivoqué por culpa de eso. Ya sabía, pero aún así me equivoqué. Bueno, entonces esta de aquí, que está dibujada, es de orden 4, es una dendrita G4, ¿no? Entonces sus puntos de ramificación, pues los estoy dibujando algunos. Todos son de orden 4, ¿no? ¿Sí? Y bueno, la idea es lo mismo, ¿no? Cada vez, pero en vez de bifurcarte te vas a separar, o sea, empiezas, digamos, en este punto, que no va a ser de ramificación, pero empiezas en ese punto, te separas en 2 y luego a partir de esto te vas a separar en 3, ¿no? Esos puntos, o sea, cada arco, a ver, ¿cómo lo digo? O sea, empiezas con esto y luego cada arco vas a agregar 3 arquitos, que son esos 3, ¿sí? Y repetir la construcción, ¿no? Bueno. Entonces ahí está, ¿no? O sea, en cada paso vuelves a hacer lo mismo y al final te va a quedar un conjunto de Cantor abajo. Solamente, claro, que este conjunto de Cantor, pues, no es el conjunto de Cantor como usual, pero es otro conjunto de Cantor, ¿no? Construido de otra forma. Bueno, y ahora quisiera explicarles por qué esta dendrita es un tercio homogéneo, ¿no? Y entonces, a ver si me sale esto. Por ejemplo, ¿por qué este punto, que es de ramificación, lo puedo mandar para acá? Y es el mismo truquito, ¿no? De fijarnos que las cosas que quedan, pues en realidad son, ¿cómo se dice? Pues homeomorfas, ¿no? Bueno, fíjense, por ejemplo, sí, no sé si poner ese, pues sí, bueno, podría ser ¿no? Creo que de una vez puedo decir simplemente todo esto. Ya se me olvidó cómo lo iba a explicar, pero bueno, todo ya tenía un plan de cuál mandar a cuál, pero ya. Por los nervios creo que ya se me olvidó. Todo se manda aquí, ¿no? Ahora, un arco. Ay, perdón, el color verdecito. Este arco, ¿no? Pues mándenlo, pues ahora sí que no les queda de otra más que mandarlo aquí, ¿no? Y ahora esto se divide en 3. Y pues esto lo voy a hacer del mismo color, ¿no? Digamos, y pues ahora sí que no les queda de otra más que mandarse. Bueno, tienen que mandarse a algo, entonces los mando aquí, ¿no? Luego, ¿qué más tengo que hacer? Ahora, fíjense, este arco, a ver si me alcanza esto para dibujarlo, ¿no? Este arco tiene que ir a dar ese arco forzosamente. Este punto va a dar ese punto. Y, sí me van a alcanzar. Sí me van ya lo vi. Empecé sin saber qué iba a hacer al final, pero ya vi qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, este naranja y este otro naranja, pues lo pueden mandar a este naranja y a este otro
naranja. ¿Sí? Y finalmente, a ver, ¿cuál es el que queda? Lo que quiero decir es cuál es el color que queda. Se va a ver muy feo si lo hago de amarillo. Este. ¿No? Finalmente, este de aquí, pues en realidad, pues lo pueden mandar a todo este. ¿No? Aunque uno sea muy grande y otro sea muy chico, pues no importa, ¿no? Como son compactos y cada uno, bueno, y ahora, ¿por qué puedo hacer esto? También es importante decir, ¿no? Pues lo puedo hacer porque cada uno de los que dibujé, pues son, pues básicamente son homeomorfos al todo, ¿no? Bueno, más o menos, no exactamente, ¿no? Por ejemplo, este azulito, este verdecito, pues no es homeomorfo a todo, ¿no? Pero si tomas el verdecito, bueno, pero bueno, este sí es homeomorfo a este, ¿no? Bueno, y entonces así se construiría un homeomorfismo. Para los, a ver, ¿para cuál? Ya está perdí el punto, ¿no? Porque lo había dibujado de rojo. Creo que este era este punto y este punto, ¿no? Llaman de es el rojo de arriba al rojo de abajo. Y esos otra vez los de ramificación, que son los fáciles de describir, ¿no? Los ordinarios pues son un poco parecidos. Y los extremos, aquí hay que usar un truquito, ¿no? De intercambiar cosas, ¿no? Pues no voy a entrar mucho en detalle, ¿no? Entonces simplemente, por ejemplo, este y este los podrían intercambiar, ¿no? Y así podrían construir un homeomorfismo, etc. El chiste es que ya tenemos las dendritas de Geman, ¿no? O de J-Man, o como se diga. Muy bien. Entonces nada más falta un tipo de dendrita, ¿no? Que esta fue la que me causó más dolores de cabeza cuando estaba preparando la plática, porque esta no la pude hacer con coordenadas. O sea, todas las que dibujé hasta ahorita las hice con coordenadas. Y esta, pues ya me rendí, dije, le pregunté de hecho a Yaciel cómo las hizo ella. Y pues las hice allá no me acuerdo cómo se llama el programa. Ahorita les digo, Inkscape. Y lo hice así como a mano. Pero bueno, les voy a describir esta dendrita. Entonces, pues empiezan con este punto. ¿Sí? Y aquí lo que van a hacer es tomar primero, en el primer paso, otra vez es una construcción recursiva. En el primer paso construyen este F omega, o sea, el que estoy dibujando, estos arquitos. ¿Sí? Eso es, recuerden, es la dendrita F omega, que es la única que tiene un único punto de ramificación, ¿no? Y orden infinito en ese punto. Y luego, lo que hacen después de ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Y lo que hacen es que en cada arquito van a tomarse una sucesión de puntos que converjan al punto extremo. ¿Sí? O sea, no les va a quedar de otra más que... O sea, queremos construir uno que tenga una cantidad infinita de puntos de ramificación, entonces pues tienen que converger a algo esos puntos, pues convergen a los extremos, ¿no? Porque no les queda de otra. Y bueno, y en cada uno de esos puntos, pues van a hacer una copia de F omega, ¿no? Entonces, fíjense, esta de aquí es como una F omega, cada una de estas es una F omega. ¿Sí? Claro que las tienen que hacer cada vez más chiquitas, entre más se acercan al punto extremo, tienen que hacerlas más chiquitas, ¿no? Para que converjan al punto extremo. Y eso lo hacen en cada arquito. Y aquí nada más les hice otro paso en esta grandota, porque, bueno, de hecho nada más le copié el diseño o sea, lo hice yo, pero le copié el diseño a Yaciel y a Gerardo. Otra vez toman en cada uno de esos arcos una colección, bueno, una sucesión que converja al punto extremo, y en cada uno ponen una copia de F omega y así sucesivamente, ¿no? Y eso lo hacen en todas, ¿no? Entonces aquí también tendrían que hacer algo parecido, pero pues ya no lo voy a dibujar completo.
etcétera, ¿no? Fíjense que esta dendrita es muy parecida a las anteriores, a la GN, ¿no? De hecho, hasta así, esto es como la, ¿cómo se dice? La versión de GN que tiene orden infinito, pero bueno, como tiene orden infinito, no le queda de otra más que su conjunto de puntos extremos no puede ser cerrado, ¿no? ¿Sí? Porque, bueno, ¿por qué es eso que no es cerrado el conjunto de puntos extremos? Pues fíjense, por ejemplo, estos puntos extremos que estoy dibujando aquí, del primer paso, pues esos forzosamente tienen que converger a un punto de ramificación, ¿no? Bueno, entonces está esta dendrita P. Ya no voy a decir mucho más. De hecho, ya no les voy a probar que este es un tercio, bueno, no les voy a tratar de explicar que es un tercio homogéneo. Son los mismos trucos, ¿no? Pero sí les puedo mencionar que también los mismos autores del teorema anterior probaron que la unicidad de esta dendrita, ¿no? Son todos los puntos de ramificación. Es una dendrita que todos sus puntos de ramificación son de orden omega. Los puntos extremos son límites de puntos de acumulación, ¿no? Y los puntos ordinarios forman un conjunto abierto, ¿no? Bueno, no lo enunciaron así estos autores, ni creo que los otros tampoco. Bueno, el de la dendrita universal tampoco es igual que como está enunciado en el artículo. Pero bueno, al menos creo que, bueno, en primera es cierto esto y es lo que nos importa, ¿no? Porque fíjense que recuerden que estábamos con el O de X abierto. Esto era de las cosas que teníamos que considerar. Conjunto de puntos ordinarios abierto. Bueno, entonces ya no les voy a probar por qué esto es homogéneo, pero ya completo un tercio homogéneo, porque completo la lista de dendritas un tercio homogéneas, ¿no? Ya se ve bonita la lista completa, ¿no? Y pues básicamente el trabajo que hicieron Gerardo Acosta y Yaciel Pacheco. Rodrigo, otra cosa que falta completar es la lista de autores. Falta Liquín. Ah, Liquín, aquí. Ajá, sí. Y en el anterior también, entonces, ¿verdad? Porque es el mismo. Es el mismo artículo, ajá. Perdón, ¿así se escribe? Ajá. Y lo pongo acá. Ahí ya me pasé, ¿verdad? Ahí. Es este. Pobre Liquín. Es con acento en la I al final, ¿verdad? Supongo. Sí. Chin. Ay, lo guardé otra vez el archivo y se movió de nuevo. Sí, bueno. Ahora, creo que en este artículo no me falta ningún autor. Gerardo y Yaciel probaron, o sea, ya estaban todos los resultados anteriores. Y básicamente lo que hicieron ellos fue decir que la lista, bueno, en primera compilaron la lista y probaron que ya era, que estaba completa, ¿no? Mejor ya no digo más que probaron. Pero bueno, está este teorema, ¿no? Lo debí haber escrito bien. Exactamente quién provoqué, pero bueno. El chiste es que ya está este teorema, ¿no? Pues está la clasificación, ¿no? De las dendritas un tercio homogéneas, 1 y NO2 simple, dendrita F omega, dendrita P, dendritas GDN y la dendrita universal, ¿no? Bueno, está formalmente escrito. Bueno, y la pregunta que dejaron pendiente los autores fue las dendritas un cuarto homogéneas, ¿no? Hasta donde sé, le pregunté a Yaciel y me dijo que no, pues que básicamente todavía no lo han probado. Bueno, nadie sabe cuál es la respuesta a esta pregunta, ¿no? Lo que quiero decir aquí es esto que escribieron Logan y Yaciel en otro artículo, en el que voy a hablar mañana. Es por qué es importante, por qué son interesantes estas dendritas. Pues que, bueno, habla de continuos de dimensión 1, ¿no? Estudio de continuos
de dimensión 1. Justamente lo interesante de los espacios de homogeneidad baja, esto se refiere a un medio homogéneo, un tercio homogéneo, un cuarto homogéneo, es que, bueno, aquí, hasta acá, ¿no? De homogeneidad baja, de grado de homogeneidad baja, es que son cosas interesantes, ¿no? Son continuos que ya existían, ¿no? Ya se habían usado para algo, ¿no? O sea, ya tenían una característica interesante, además de ser un tercio homogéneos. Entonces, pues justamente lo que me decía Logan es que algo, por ejemplo, si quieres estudiar dendritas un séptimo homogéneas, pues ya no va a ser tan importante, ¿no? Porque pues ya no va a haber mucha regularidad, ya no van a ser dendritas que la gente estudie, ¿no? Entonces, como que lo interesante es el grado de homogeneidad bajo, ¿no? Entonces, podría ser que esto de un cuarto homogéneo fuera interesante, ¿no? Todavía, pero también podría ser que saliera una familia así como que muy rara de dendritas que no tenga tanto interés, ¿sí? Entonces es como, bueno, esa es la filosofía que tiene Logan al menos y que yo comparto.